Bueno, va de nuevo. Saludo para todos los que están del otro lado. Gracias por sumarse, gracias por estar ahí a esta nueva charla, a estos encuentros que estamos teniendo con la Universidad de Flores. Hoy nos toca un docente, un gran docente que tenemos en el país. Vive en Buenos Aires, en la ciudad de Pehuajó, pero es alguien que tiene mucha trayectoria también, no solamente en el país, sino llegó al 50, sino afuera. Se formó con grandes de la fisioterapia y de la kinesiología afuera y desde hace varios años viene compartiendo todo eso con nosotros. Algo que yo realmente admiro de David es que es alguien muy práctico a la hora de enseñar algo, pero además lo imagino así también en la parte clínica, porque siempre nos mostró eso cuando tuvimos la oportunidad de escucharlo. Así que espero que aprovechen eso de preguntarle, de que lo tienen acá prácticamente a disponibilidad de ustedes, que el tema que va a mostrar y cómo lo va a mostrar quizás la idea es que haga ruido, que escuchen cosas distintas a lo que habitualmente se escucha con respecto al dolor de espalda. Es raro el título. ¿Cómo voy a pensar, cómo no voy a pensar en la columna si me duele la columna? Así que David nos va a contar un poco de eso. Presentate vos si crees que faltó algo de mencionar. Bienvenido, gracias por estar acá. Bueno, gracias Germán. Dame el ok, aunque sea con un pulgar, si es que se escucha bien lo que estoy diciendo. Bárbaro, bárbaro. Gracias. Sí, bueno, y aprovecho, Mario y Sergio, gracias por la oportunidad eh, de compartir con ustedes y ojalá no sea la última. Eh, Capaz que depende mucho de mí, capaz que depende de cuánta boludez diga hoy que sea la última o no, así que voy a intentar hacer las cosas bien, por lo menos esta vez. No, rápidamente, lo que dijiste, agradezco lo que dijiste, inmerecidas palabras. El título de docente por ahí me queda grande, pero me encanta compartir, comunicar y demás. Y un poco la recorrida rápida, en 30 segundos y no más que les hago. Yo egresé de la UBA en el año 92 y ahí nomás bueno, trabajé unos meses en Buenos Aires, ya habiendo hecho una visa de trabajo para irme a Estados Unidos, porque había una posibilidad junto con mi mujer, que era terapista ocupacional, y pensábamos irnos 2 o 3 años, hacer un poco de plata y volver. Eso era la idea original, que terminó siendo un largo tiempo, casi 17 años, y en el 2010 decidimos volver. Y tengo que citar rápidamente algunas influencias del aspecto clínico o de cursos, y bueno, tuve la chance de juntarme con algunos ingleses al principio, que hablan mucho de dolor, después con Stanley Paris, que hice la certificación en terapia manual, después allá por fines de los 90 y anda, me dio vuelta un poco la cabeza con los desequilibrios musculares, algo que, algo que ha sido bastante cuestionado, pero que hay mucho que queda todavía. Y los que escucharon la charla con Craig Livenson y por ahí están apuntados para el sábado, creo que nos vamos a sacar un montón de dudas en cuánto se puede utilizar todavía de los patrones funcionales del movimiento, de los desequilibrios y demás, aunque seguramente hay que cambiar un poco la narrativa de lo que veníamos hablando antes. Y después, bueno, tuve la chance de irme un poco a Europa, a estar un tiempo en la clínica de Karel Levitt, porque Yanda había muerto. Y bueno, esa fue también una experiencia muy llamativa. A Levitt los llamaban, porque hace poco que falleció el padre de la terapia manual. Algo que utilizo mucho menos que antes, porque nos tenemos que ajustar lo que la evidencia nos cuenta hoy, nos dice hoy. Y bueno, y después empecé a hacer algunos grupos con Adrian, algunos cursos con Adrian Lowe, que estaba muy ligado al grupo NOI, a Butler y Mosley, y terminé antes de venirme con algunos conceptos, haciendo la certificación en la Universidad de San Luis con Shirley Sarma. Y a eso es un poco les hago esta pasada, porque lo que van a escuchar hoy es un poco de todo eso.
La charla está basada literalmente en una charla de Kieran Sullivan que a mí me impactó muchísimo, pero la charla tiene montones de conceptos de Kieran y voy a asegurarme de que los marco cuando hable de eso, pero tiene también mucho de Greg Lehman, que fue una persona que me impactó muchísimo las 2 veces que estuvo en Argentina, y de Ben Cormack, y de Craig Levinson, y de Yande, y de Levitt y demás. Así que es y un poco del grupo de dolor también. Así que es un poco una mezcla, siempre otra vez reconociendo, sobre todo en esta charla, la gran influencia que tuvo una conferencia de Peter Sullivan que pude observar, y algunos conceptos de Peter y algunos australianos también. Así que ahí está presentada la idea, y espero se haya entendido. Y la idea, otra vez, es pensar un poquito afuera de la caja, como vos decías, Germán, en empezar a aceptar y a reconocer, ¿no es cierto?, que es posible que existan un montón de elementos o factores que no tengan ninguna relación con la columna, con las estructuras o con los tejidos de la columna o con la biomecánica de la columna cuando estamos hablando de dolor espinal. Obvio que si hiciéramos una pequeña encuesta en este momento y preguntáramos cuando hablamos de columna, cuando hablamos de dolor de columna, ¿qué te refiere esto? ¿No es cierto? A un montón de nosotros diría disco, faceta, ligamento, cápsula, tendón, lo que sea, ¿no es cierto? Carga. Pero existen factores por afuera de ello, y la idea es presentar un poquito eso. Así que ahí vamos con el comienzo. Lo que debo aclarar de entrada es que Kieran lo aclaró muy bien en su charla, es que justamente que en esta charla en particular, sobre todo en lo que refiere a los conceptos de Kieran, estoy hablando más de dolor persistente, lo que antes llamábamos dolor crónico. La idea es de sacarle la terminología crónico, es porque crónico genera en la persona o en el paciente o en la persona que tenemos adelante una sensación, ¿no es cierto?, de que si decimos crónico, ese dolor nunca más lo va a abandonar. Entonces, esa es la idea de por ahí sacar un poco esa palabrita de nuestro lenguaje. Persistente quizás quiera decir lo mismo, pero suena un poquito mejor. Entonces, la mayor parte de la charla se refiere a dolor persistente, y no vamos a hablar de situaciones específicas y agudas, como podría ser el síndrome de la cola de caballo, o dolor de columna por algún tema oncológico. Alguna mención voy a hacer sobre eso después. Pero pensemos un poco más entonces en dolor persistente, y sobre todo empecemos a pensar un poco en lo que es esa terminología dolor de columna no específico, ¿no es cierto? De entrada debemos aceptar que el dolor es absolutamente unipersonal, más allá de la definición de dolor de la Asociación Internacional de Dolor y las modificaciones que ha sufrido ahora. Obvio que debemos mencionar que es una experiencia, ¿no es cierto?, física y emocional asociada a lesión tisular o no, o a potencial daño, y las nuevas modificaciones que vienen de la definición. Pero más allá de eso, que está bueno siempre recordarlo, la idea otra vez es que muchas veces el dolor que nos ocurre a nosotros es como una montaña, ¿no es cierto? Y muchas veces solemos minimizar lamentablemente el dolor que la persona que tenemos al lado está experimentando. Y Mike Stewart, por eso acá digo que voy a empezar a hacer una mezcla importante de conceptos y de cosas, siempre tratando de seguir un hilo. Mike Stewart nos dice eso en este estudio que se llama Más que Palabras, ¿no es cierto?, un estudio del año 2018, en el cual habla sobre la importancia de muchos conceptos, pero sobre todo de interpretar a la experiencia de cada persona. Este es un estudio súper interesante, aunque ya se está volviendo un poco viejo. Este es un estudio que Kieran Sullivan presentó en su charla, por lo menos la diapositiva ahí. Y él
lo que intentaba mostrar, ¿no es cierto?, con este estudio, es el porcentaje de discapacidad que las condiciones a lo largo del tiempo han generado en la población. Y fíjense, si miran la línea azul, en lo que se refiere a porcentaje de trabajadores que han sufrido discapacidad por condiciones respiratorias, en un lapso de 10 años se redujo casi medio punto. Para condiciones cardiorrespiratorias o vasculares se redujo en 2 puntos y pico en 10 años. Sin embargo, para condiciones musculoesqueléticas, otra vez, discapacidad para condiciones musculoesqueléticas, en 10 años se incrementó al menos un 5 o 6%. Entonces, la gran pregunta que uno se tendría que hacer aquí es si estamos haciendo un buen trabajo en esto de abordar las disfunciones musculoesqueléticas, ¿no es cierto? Y la otra gran pregunta es, está bien, nosotros estamos del lado de los proveedores, ¿no es cierto?, de servicios, pero si vos vieras un gráfico como esto y vos sos un paciente con una condición musculoesquelética, la pregunta que te haría es si vos estarías de acuerdo en invertir dinero en un profesional, considerando que la discapacidad, a pesar de todas las cosas que hemos hecho, inventado, creado y demás, ha seguido aumentando. Eso era un estudio de 10 años. Esto es por ahí más importante todavía. Es un estudio un seguimiento de 25 años, recientemente publicado en el año 2018 por Harbitsen. Y Harbitsen habla en este caso en particular sobre dolor lumbar. Y fíjense, la discapacidad del 90 al 2015 creció en un 54%, otra vez, más allá de cualquier intervención que hemos intentado mejorar o generar o utilizar con los pacientes. Es el indicador número 1 de discapacidad. Algunas razones por las cuales la discapacidad creció puede ser aumento de la población y longevidad. Y permítanme meter algo que Craig Livenson dijo en su Instagram, en el vivo de Instagram que hicimos hace 2 semanas. Hemos logrado que la población viva más, pero lamentablemente no hemos logrado que la población viva mejor. Por lo tanto, acá tenés algunas razones. Y después, obviamente, complicaciones tales como el estatus socioeconómico, satisfacción laboral y compensación económica. Me refiero ahí también, o se refiere Harbitsen, a todos estos juicios y compensaciones económicas que se intentan obtener, ¿no es cierto?, debido a lesiones, caídas, golpes, accidentes y demás. Eso hace que lamentablemente muchas veces los pacientes no mejoren como quisiéramos. Cuando hablamos de dolor persistente, particularmente de dolor de columna, ¿no es cierto?, muchas veces, a veces pequeñas mejoras pueden ser significativas, pero una de las cosas que a mí me llamó bastante la atención, y esto es de Alison Sims, una australiana muy interesante de escuchar, es que dice que cuando vos estás tratando dolor persistente, no específico, lograr una reducción de dolor del 30 al 50% en una escala de dolor, una escala VAS, podría ser realmente exitoso. La gran pregunta que hace ella es si eso al paciente le alcanza, si vos lográs reducir del 30 al 50% el dolor de la persona, si es suficiente para ella. Y siempre, pero siempre, y esto lo decía Yanda y lo decía Levitt, debemos no olvidarnos que nuestro último objetivo, nuestro objetivo final, primordial y demás, además de la reducción de dolor, debe estar relacionado con restaurar función. Y muchas veces, lamentablemente, nos olvidamos de eso. Pero además, función ligada a lo que el paciente considere que es importante para ellos, porque muchas veces ponernos objetivos como mejorar el rango, la fuerza o la técnica de una sentadilla puede tener cero que ver con los objetivos que el paciente tenga en cuanto a función. Para el paciente puede ser muy importante lograr salir de su auto de una manera más cómoda o más fácil, y nosotros muchas veces dejamos eso de lado. Esto es de Baram Jam.
otro capado de la kinesio moderna que en breve va a estar con nosotros en una charla. Él hace un poco estas imágenes de lo que puede significar el dolor en la vida de las personas. Si ustedes miran esta imagen de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Fíjense que en el primer cuadro, de la izquierda, el dolor está obstruyendo absolutamente con la vida de la persona. En la imagen del medio está todavía ocupando un espacio demasiado grande, demasiado significativo en la vida de la persona. Y en el tercero, Baran muestra esa imagen como que la persona ha logrado aceptar o manejar el dolor de manera tal que no interfiera con sus actividades, ¿no es cierto? Y Baran hace una alusión importante a distintas cosas que podemos utilizar nosotros para que el placer, ¿no es cierto?, empiece a tapar un poco el dolor. Y hace mención a la utilización de música. Él presentó un estudio diciendo que 15 a 20 minutos de tu música favorita con auriculares lograban una reducción del dolor significativa. Uno a veces puede dudar de otras cosas, pero los sabemos. Hace popular la lavanda, interesantemente. Hago una pequeña pausa, ahí estaba, la conexión estaba inestable. La lavanda ha demostrado mejoras en la capacidad de sueño y dolor también, algunos sabores. La participación en vida social, ¿no es cierto? Y por supuesto salirnos del sedentarismo e incorporar movimiento, todas esas cosas son elementos que pueden incorporar esa sensación de placer necesaria, así lo dice Baram Jam, para que el dolor no se interponga en nuestro diario vivir. Lamentablemente tenemos un problema grande y es que muchas veces de tanto experimentar dolor nos volvemos buenos en eso, sensibilizamos al sistema y eso pasa mucho en pacientes con dolor persistente. Es un poco, tiene que ver con la neuroplasticidad, a veces esa neuroplasticidad o el volverse buenos en algo, cuando estás hablando de un deporte o de embocar en un cesto o de pegar un golpe de tenis puede ser algo muy favorable, pero cuando hablas de experimentar dolor puede ser un elemento negativo. Entonces, Baran dice que nos volvemos buenos en proteger, y acá introduzco conceptos de Craig Livenson que dice que deberíamos pensar más en exponer a la persona, no evitar, también es un poco un concepto de Greg Lehman, y de adaptar, ¿no es cierto?, a los tejidos a tal o cual actividad o movimiento. Y entonces la idea es que no es el tenis o el vóley o el trote o la caminata lo que es el problema, sino cuánto trote, cuánta caminata yo hago en un tiempo determinado. Demasiado trote, demasiado rápido puede ser un problema, sobre todo si la persona viene de momentos de inactividad. Entonces, cuando hablamos de dolor de columna, tenemos un montón de intervenciones. Interesantemente, la mayoría de las intervenciones que tenemos producen resultados similares. Entonces, debo decir que muchas veces no va a hacer tanta diferencia la intervención que vos estés utilizando, sino a veces la narrativa, la manera, la fuerza de la alianza terapéutica, tu capacidad de demostrarle al individuo, de contarle al individuo qué es lo que estás haciendo, porque otra vez, muchas intervenciones producen resultados similares. No dependen únicamente de la intervención misma. ¿Qué busca uno lograr cuando utiliza distintas intervenciones en los pacientes, cambios en dolor? Algo similar a lo que decía, si no me equivoco, Germán Ferrer, cuando hablaba que él, cuando ingresa un paciente, es un problema más relacionado con dolor o es un problema más relacionado con función. Muchas veces pueden ser combinados también, ¿no es cierto? Pero uno busca reducir esas cosas. El gran problema es que muchas veces estas intervenciones
no generan los resultados esperados, al menos de manera consistente ni predecible. Hace un tiempo escuché un webinar de Charles Cook diciendo que, lamentablemente, la mayoría de nuestras intervenciones producen efectos mínimos, con suerte efectos moderados, en lo que respecta a cambios en los pacientes, y él sugería de ahí la posibilidad de utilizar más de una intervención. Insisto, a veces ni siquiera será tan importante la intervención, sino cómo uno llega a eso. Esto es bien de Kieran, y dice por qué a veces los resultados no son los esperados. Entonces, él dice, podés utilizar el tratamiento equivocado para esa disfunción, patología o persona. Podés tener buenos tratamientos y no podés estar entrenado, ¿no es cierto? No es un problema de tratamiento, sino tu entrenamiento, tus habilidades técnicas, tus habilidades duras, muchas veces también son importantes. Podés tener malos pacientes o pacientes no apropiados, el contexto puede ser no apropiado. Vos podés tener la mejor técnica manipulativa o el mejor ejercicio, y si tu paciente no llega preparado para esa intervención que vos querés ofrecerle, el contexto no es el ideal, las cosas no funcionan como uno quisiera. A veces la investigación no colabora porque estudios dicen una cosa y 3 años más tarde dicen otra. El paciente muchas veces no colabora, y en cuanto al paciente, quiero hacer énfasis en lo que es entrevista motivacional, porque uno debe lograr que esa motivación para un cambio, o a veces para aceptar las cosas que proponemos, tiene que ser interna. Todo tipo de motivación externa tiene resultados bastante reducidos. Entonces el gran desafío es cómo lograr o despertar esa motivación interna en los pacientes. Después de última, si quieren, charlamos un poquito sobre eso. El gran problema, dice Kieran O'Sullivan, es que lamentablemente, bueno, esto no lo dice Kieran, hemos estado buscando un culpable, ¿no es cierto?, de lo que es dolor espinal. ¿Será la faceta, la cápsula, el tejido, el disco? ¿Qué será? Hemos estado mirando por mucho tiempo a este dolor de columna como algo unifactorial, y Kieran dice, o unidimensional, y tenemos que mirar mucho más allá, ¿no es cierto? A veces en otras condiciones como las tendinopatías, el abordaje puede ser un poco más simple, aunque los factores psicosociales también deben ser considerados, pero muchas veces en estas situaciones de tendinopatías o pequeñas lesiones musculares, muchas veces el entrenamiento de fuerza parece ser la solución ideal. La gran pregunta es si en columna importa tanto como en extremidades o como en condiciones como las tendinopatías y el trabajo de la fuerza. Y hay resultados favorables con respecto a ejercicios de fuerza, pero también los hay ejercicios generales, no necesariamente fuerza, exposición gradual, terapia manual, caminar. Caminar, acorde a un estudio que presentó Ben Corma, que es tan importante como los ejercicios de core o ejercicios de fuerza y demás. Y educación cuando los pacientes te lo permitan y cuando estén preparados. Lo que sí quiero dejar en claro en este momento, y esto es un poco lo que mencionó Craig hace 3 o 4 semanas, es que no todos los pacientes de columna necesitan ejercicios de fuerza o fortalecimiento de sus músculos. Muchos pacientes justamente van a necesitar que vos reduzcas la carga o la activación muscular en distintas regiones. Entonces, cuando uno tiene lesiones musculares o tendinopatías y demás, en general piensa en lesión. La gran pregunta que nos tenemos que hacer aquí es si cuando pensamos en columna también pensamos en lesión. Y bueno, si un amigo, una pareja, un familiar que se acerca a vos y te dice, vos sabés que tengo un montón de dolor en la espalda, esto y lo otro, automáticamente la gente, nosotros por años hemos pensado, uy, pucha, será el disco, será esto, será lo otro. Entonces uno en columna lumbar tiene la tendencia a pensar más en lesión. Y si viene esa misma persona, pero te cuenta un día que está experimentando dolor de cabeza, migrañas, pesadez, ¿no es cierto?, una sensación de opresión aquí en la región suboccipital,
uno no piensa tanto en lesión, sino que piensa, estrés, factores psicosociales y demás. Y eso puede estar cercano a la realidad, pero tenemos que hacer una vez un poco más en detalle de eso, y esa es la idea de esta pequeña charla sobre dolor espinal sin necesariamente pensar en estructuras o biomecánica en la columna. Tus pacientes se pueden acercar a vos con radiografías, tomografías, resonancias, y hay algunas preguntas que nos debemos hacer en cuanto a la imagenología, y es si es significativa y si es confiable. La primer pregunta, si es significativa, debe ser respondida de la manera que este estudio Benjiki dice o afirma, que los hallazgos de imagenología son más significativos e importantes en personas menores de 50 años, porque en personas mayores de 50, ¿por qué es menos significativa? Porque uno ya sabe que va a encontrar hallazgos que no necesariamente vas a encontrar a una persona de 20. Cosas que por allá por los años 80 o 90 solíamos patologizar y que tenemos que dejar de patologizar ahora. Porque hoy sabemos que un montón de los hallazgos son absolutamente normales para personas de 50, 60 o 70 años. Entonces, más significativos en personas jóvenes, menos significativos los hallazgos en personas adultas. A su vez, en relación a la segunda pregunta, si la imagenología es confiable, una gran duda, ¿no es cierto? Porque acá tenés un estudio que muestra un solo paciente yendo a 10 resonadores diferentes y obtuvo 10 resultados diferentes, y no hubo un solo radiólogo que informó esa imagen que encontró la misma cosa que los otros 9. O sea, no hubo ni siquiera un hallazgo común a los 10 radiólogos. Además, las otras preguntas es, en pacientes con dolor lumbar, si la imagenología es necesaria. Y tenés un estudio de Webster que dice que enviar a un paciente a un resonador, si no hay razones suficientes para enviarlo, agrava el cuadro, enlentece el proceso de recuperación. Lo mismo dice Peter O'Sullivan: cuanto más cerca viva el paciente de un centro de imagenología, más chance tiene de no mejorar, porque la tendencia va a estar en caer en algún momento en un centro. Andrews, que es un traumatólogo americano que trabaja en la NFL, dice que si vos necesitas una excusa para mandar a un paciente a cirugía, lo único que tenés que hacer es justamente pedirle una resonancia magnética. Por lo tanto, hemos estado usando aparentemente todo esto y le hemos dado demasiada importancia. En muchos casos será significativa, pero el tema es no usar. Y lo mismo ocurre en las tendinopatías. Esta persona que ven aquí, Nackenson, es un médico europeo, y en un congreso, y ya pido perdón, Germán, por la palabra que voy a utilizar, pero solo voy a repetir lo que dice Nackenson. En un congreso, frente a 500 profesionales de columna, dijo Alf Nackenson, dijo: he estado estudiando dolor de espalda por los últimos 50 años, dijo, y si alguno de ustedes piensa que sabe de dónde viene el dolor de espalda, están llenos de mierda. Así nomás lo dijo, la gente reaccionó por ahí de alguna manera interesante, pero literalmente muchas veces hablar de dolor no específico, o diciendo que el 90% del dolor de espalda es inespecífico, no está negando el origen, ¿no es cierto?, tisular o biomecánico del problema, solamente estamos diciendo que es a veces un poco difícil identificar esa fuente. Y O'Sullivan, en un estudio interesante, dice que sabemos que a veces los tejidos importan, pero afortunadamente la mayoría de las veces no serán tan importantes. La gente llega a nosotros con un montón de sensaciones, ¿no es cierto?, y te dicen que se sienten entumecidos, acortados, no sé, lesionados, torcidos, doblados, un montón de cosas, y la realidad es que este estudio de Lorimer Mosley dice que lo que los pacientes sienten no siempre se condice con lo que uno observa cuando evalúa movimiento o tono muscular y demás. Por lo tanto, es importante escuchar lo que el paciente dice, pero muchas veces
esa sensación que tiene el paciente no se condiga con la realidad. Esto a mí me interesa porque justamente Greg Lehman hizo mención a algunos estudios de Paul Hodges en cuanto a lo que era estabilización del core. ¿Y qué ocurre en gente con dolor? Bueno, lo que Hodges desde siempre viene diciendo es que las personas con dolor, ¿no es cierto?, generan un mecanismo protector. Y en general uno puede observar lo que ven ahí: ausencia de relajación muscular, un aumento de la activación muscular, compresión espinal y cambios en el patrón de movimiento. Entonces, muchas veces en esos pacientes no necesariamente ejercicios de fortalecimiento serán indicados, al menos en estadios tempranos. El tema es que Hodges dice, y esto es un poco lo que yo le planteé a Lehman en su charla, Hodges dice que esta respuesta, ¿no es cierto?, que ocurre ante un dolor agudo, es un mecanismo protector que tiene sentido a corto plazo. Pero tampoco tiene sentido que esa respuesta, esa ausencia de relajación muscular, aumento de contracción y demás, permanezca en el tiempo. Y cuando permanece en el tiempo, lamentablemente puede generar problemas y enviar señales al cerebro que a veces pueden terminar con dolor de columna o no. Sin embargo, muchas veces cuando nuestros pacientes llegan a nosotros solemos hacer cosas como estas: enderezar, entumecer, alinear, fortalecer a la gente, y no siempre la gente necesita esto. Lo que ven aquí, esta imagen, es una foto de los militares en Filipinas, y estaban yendo a través de una reeducación postural, así entre comillas. Este estudio yo lo leí, me pareció interesante, pero muy cuestionable. Y a estas personas, como ustedes pueden ver, se les ponían durante el almuerzo una banana sobre la cabeza. Esto no es joda, esto es real. Una banana sobre la cabeza para tener una postura erecta durante todo el almuerzo. A la persona que se le caía la banana, la tenía que comer con la cáscara incluida. Interesante. ¿Cómo decir? ¿Qué carajo me estás hablando? Este es el estudio. Esa era una manera de hacer reeducación postural en esta gente. Ahora, ¿por qué nos vamos a una postura mucho más relajada, encorvada y demás? Pues es una manera de generar menor gasto energético. Entonces, no está mal irnos a una postura más relajada siempre y cuando no te quedes demasiado tiempo ahí. Pero probá de mantener esta postura durante 3 minutos y tus músculos van a decir: basta, no quiero más. Sin embargo, lamentablemente solemos entumecer, alinear, endurecer a la gente quizá en demasía. Ingreso en la segunda parte y última parte de todo esto, y con todo eso que mencioné, me mando a mencionar algunos de los factores en los cuales deberíamos pensar cuando la gente llega a nosotros con dolor de columna sin necesariamente pensar en columna. Entonces, hay un montón de factores que pueden bajar el umbral, como son el estrés, el sueño, las variaciones hormonales, la inactividad, estadios de depresión, miedo y ansiedad. En relación al sueño, yo creo que ya no hay más duda que cuando, este es un estudio tremendo, definan que cuando la persona no duerme las horas suficientes o necesarias, tiene más chance de experimentar dolor de espalda. ¿Cuántas son las horas? Bueno, la mayoría de los estudios coinciden que es un mínimo de 7 horas. Entonces, fíjense qué interesante, porque acá no hay reciprocidad, eso es lo que dice Finan. Si la persona no duerme, desórdenes del sueño, va a significar que la persona tenga más riesgo de experimentar dolor. Sin embargo, dice él, no es tan recíproco. Es decir, dolor persistente no necesariamente está asociado con desórdenes del sueño. O falta de sueño seguramente desembocará en dolor, pero dolor persistente no necesariamente va a desembocar en desórdenes del sueño. En cuanto a los factores físicos, el gran problema que tenemos es que nos hemos pasado la vida fisioterapéutica de los 80, 90 y quizá un gran tiempo de 2000 prohibiendo a la gente hacer cosas porque les hemos instilado en ellos la sensación de que la columna es frágil y demás, y que tienen que dejar de hacer cosas, y no hemos hablado sobre la robustez de la columna, algo que
Greg Lehman insiste mucho. Y él dice que deberíamos permitir más actividades, prohibir menos y quizás sí desmitificar algunas cosas. También pensemos, cuando pensamos en dolor de columna, sin pensar en columna, pensemos en el estado de salud general de las personas. Aquí los episodios previos son tan importantes casi como las lesiones musculoesqueléticas en extremidades. Vieron que uno de los principales factores de lesión de isquios es una lesión previa, de 15 de tobillo es una lesión previa, bueno, en columna pasa algo similar. Y después, privación de sueño, como dije, cansancio, fatiga y desórdenes tales como la obesidad, sedentarismo, asma, diabetes, todo contribuyen, así como las banderas amarillas, las necesidades y las emociones. El factor genético es brutal. Factor genético en lo que respecta a lesiones discales puede ir del 21 al 67% según algunas revisiones sistemáticas. Por lo tanto, la genética puede ser un factor clave. Los factores psicológicos, depresión, ansiedad, estrés, aislación, catastrofización, kinesiofobia, y los factores sociales, de los cuales venimos hablando bastantes, como bajos ingresos, menor educación, menor pertenencia e interacción social, ser viudo, viuda, tener 3 o más hijos, tener 2 trabajos, todos esos son factores que nada tienen que ver con la estructura, los tejidos o la mecánica de la columna, sin embargo pueden modular esto. Entonces, cuando vos hables de un dolor mediado por mecanismos centrales, lo psicosocial va a tener más importancia, y cuando hables de un dolor mediado por mecanismos periféricos, ahí sí los tejidos, los movimientos, las posturas, las cargas tendrán más significancia. La idea es no olvidarnos del contexto. Este es un estudio muy viejo, del año 58, de Beecher, que decía que la misma lesión comparaba una población civil y una población militar, y ante la misma lesión, el porcentaje de pacientes que requieren narcóticos en población militar es muy inferior por el contexto y por las experiencias previas. Otra cosa clave en lo que es factores que nada tienen que ver con tejidos, el contexto y las experiencias previas. Hablando de contexto, un corte de papel en un dedo, algo que puede doler, seguramente va a doler mucho más a un violinista que esta noche deba ofrecer un concierto que a un obrero de la construcción, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que nosotros hagamos con nuestros pacientes y lo que le digamos va a influir. Seamos flexibles, hay que mirar más allá de los tejidos, más allá de la mecánica, manejar estos temas como se maneja la obesidad u otros desórdenes crónicos. Debemos ser consistentes, lamentablemente todavía, al menos en nuestro país, no lo estamos siendo. Peter Sullivan dice que una de las principales banderas amarillas en lo que respecta a dolor lumbar es los colegas por los cuales, o los profesionales de la salud por los cuales tu paciente pasó antes. No existe consistencia en el mensaje que le damos al paciente. Ellos hablan, Darlow habla de una filosofía, un lenguaje común. Tenemos que hacerle entender al paciente que el dolor de espalda no es agradable, pero es común y demás. Prevenir muchas veces será difícil, pero sí focalizarnos en prevención secundaria. Entonces, si no es lesión, estoy apurando, Germán, para terminar en los próximos 3 o 4 minutos, así no se nos desaparecen. Si no es lesión, la idea es no tratar como lesión. No siempre que llegue el paciente a nosotros tenemos que sentirnos con esa obligación de encontrar un tejido en falta. Ni siquiera si hubo una lesión 15 o 20 años atrás. Y cuando el paciente llegue a nosotros, evitemos prohibir, evitemos mensajes tales como deja de caminar, deja de trotar, deja de entrenar, deja de jugar al tenis, deja de hacer cosas, porque como dije muchas veces, no será el tenis o la caminata, sino cuánto tenis y cuánta caminata hiciste en determinado tiempo. Muy de la mano de los conceptos de Tim Gabbett, que habla de no es la actividad, sino la adaptación a esa actividad. Entonces,
En lo que respecta a potenciales tratamientos, control motor tendrá su lugar, aprendizaje motor, como dice Craig Livingston, tendrá su lugar, y sobre todo no olvidar lo que es el tratamiento de la función. Y esto es de Lehman, que dice que los velocistas mejoran haciendo sprints, los levantadores de pesas mejoran levantando, y Craig mencionó en su charla que el mejor correctivo muchas veces va a ser la carga progresiva y gradual. Así que esa es un poco la idea. Lo que no es negociable, y es algo que todos debemos insistir con nuestros pacientes, es que ningún tratamiento pasivo debe reemplazar o debe ocupar el espacio que en los tratamientos activos deben tener en este proceso. Levitt decía que el paciente debe ser el principal elemento, ¿no es cierto?, dentro del proceso de rehabilitación, y deben entender que su participación es clave. Por lo tanto, esa sería la idea, que el paciente lo entienda casi desde el día 1. Nosotros tenemos que ser los encargados de decírselo. Pues muchas veces te van a llamar y te van a decir, necesito que me aflojes, que me ajustes, que me manipules y demás. Y yo les digo, mirá, no tengo ningún drama en hacerlo si es que hay una razón para eso, pero quiero que entiendas que tan importante o más importante como lo que yo puedo hacer con vos es lo que vos podés hacer del aspecto del movimiento, del ejercicio. Y bueno, y en algún momento también vendrá el tema de la educación. Muchas veces solemos tener miedo de sugerirle al paciente que deben realizar ejercicio. Interesantemente, este estudio de Hills dice que los pacientes de columna se van a sentir tanto o más satisfechos si nosotros sugerimos o utilizamos ejercicio en su plan terapéutico comparado con abordajes pasivos. Algo que llama la atención porque nosotros como profesionales tenemos esa sensación, impresión o creencia que las personas llegan a nosotros únicamente para pasarse el tiempo tirados en la camilla. Además, interesantemente en ese estudio, Hills dice que los pacientes se encuentran mucho más satisfechos con las explicaciones que los fisios le dan a los pacientes en relación a los clínicos. Sin embargo, yo insisto con que todavía no tenemos en la fisioterapia ese lenguaje común que todos deberíamos en algún momento tener o aceptar. Grandes preguntas. ¿Corregimos algo cuando movilizamos, manipulamos, elongamos o le damos al paciente tal o cual ejercicio? ¿O realmente, como dice Lehman, estamos facilitando la recuperación o favoreciendo la recuperación, la adaptación? Pues las preguntas que hace Lehman son: ¿podemos cambiar infiltrados brazos en el multífido? El timing de la contracción del transverso del multífido. ¿Podemos cambiar varos y valgos, artrosis? ¿Cuánto podemos modificar lesiones musculares, hernias, disquinesias escapulares? Y además, ¿cuán significativas son todas esas cosas en relación a los síntomas del paciente? Lehman dice, seguro que estamos facilitando adaptación y tolerancia, y se vuelve a preguntar si realmente todas estas cosas que mencioné deben ser corregidas o mejoradas para que el paciente tenga una reducción en los síntomas. Lo que sí es seguro, que por años nos hemos estado preocupando, ocupando o calentando, perdón el término, por cosas ínfimas, y hoy sabemos que esas cosas ínfimas no van a hacer diferencia alguna en resultados terapéuticos. A veces importará calidad de movimiento. Cuando haya más carga, seguramente la calidad del movimiento, la técnica de tal o cual ejercicio o movimiento será más importante, pero nos hemos ocupado por cosas muy ínfimas como esta imagen que ven aquí, que lo saqué un poco de algo que Greg Lehman contó en su viaje a la Argentina. Él contaba esta historia de este príncipe que estaba buscando a su pareja y había colocado una pequeña piedrita debajo de 20 colchones. Hacía dormir a distintas candidatas al reino sobre ese colchón y después a la mañana siguiente le preguntaba cómo habían dormido, y solamente una de ellas le dice, dormí bien, pero vos sabés que sentía como que había algo abajo que me estaba molestando. Y el príncipe
eligió justamente a ella porque estaba buscando el detalle o lo demás, ¿no es cierto? Bueno, Lehmann dice, eso está bien si estás buscando por ahí una pareja, pero cuando estás lidiando con pacientes, muchas veces esas cosas ínfimas no van a hacer ninguna diferencia. Generemos capacidad y adaptación, y en lugar de ofrecer una manera de hacer las cosas o una manera de movernos, ofrezcamos distintas opciones de movimiento. Todd Hargrove dice que los pacientes con dolor pierden esa variabilidad de movimiento, por lo tanto, sería importante que entendamos eso. Y después, O'Sullivan pregunta si todas las cosas que encontramos en nuestros pacientes son realmente fallas, o son quizá hábitos de movimiento, y él dice que será una falla o será algo relevante cuando esté asociada a síntomas en una persona y vos, mediante algún intento de corrección o modificación de movimiento, no logres desensibilizar al sistema. Entonces ahí uno puede considerar que eso puede ser importante, siempre y cuando hayas considerado los otros factores. Entonces, resumiendo, a veces serán los tejidos, a veces no serán los tejidos, a veces será la mecánica, a veces no será la mecánica, y si no son los tejidos y la mecánica, pueden ser factores periféricos agravantes, sensibilización central, dijimos deprivación de sueño, estrés, ansiedad, creencias, experiencias previas, lesiones previas. Es importante que el paciente entienda que el dolor y lesión no es lo mismo, y es importante que nosotros entendamos que si no hay lesión y que si hay otros factores que pueden influir, nosotros no tratemos al paciente como un paciente lesionado y dejemos de una vez de pensar en tejidos. Por último, tratemos a la persona, incluyendo los tejidos, pero no solamente los tejidos, y tratar a la persona significa poner a la persona primero con sus creencias, pensamientos, intereses, objetivos y demás. Esto de entender a la persona demuestra un poco, ¿no es cierto?, nuestro abordaje, que debe ser basado en la empatía y un poco en la compasión. Y la gran pregunta es si hay lugar para la educación de dolor, porque últimamente hasta se está cuestionando cuánta educación debemos ofrecer y de qué manera y en qué modo. Bueno, hoy estamos aceptando que por ahí la educación en neurociencias no es para el paciente, sino es para nosotros, ¿no es cierto? Y que a veces hay que ser cuidadosos. Sin embargo, si el paciente te lo permite, y si está preparado, ¿no es cierto? Un mensaje simple, claro, sin chocar con el paciente ni con el médico, puede ser favorable. Y eso es un poco lo que Mark Sussman, un fisio que hace poco nos dejó, decía. Y Gale dice que uno puede sugerir y esperar que el paciente decida. A veces los pacientes no entienden, a veces no quieren, de ahí la importancia de que usemos un lenguaje otra vez simple y claro. Pues yo dije al principio, y ya ahora resumo esto, que cuando uno utiliza términos como crónico o neuro, pueden tener significados nocivos o negativos en la persona. La persona ante el término crónico piensa que el dolor nunca va a acabar, y ante un término, cuando uno dice tenés algo neuro, algo en la cabeza, o en silla de ruedas, o que van a tener una muerte segura. Los pacientes pueden entender, eso es lo que dice Lorimer Moseley, ¿no es cierto? Y a veces es importante que entiendan, porque si entienden uno logra tranquilizar al sistema neural. No nos olvidemos que somos agentes terapéuticos. Este es un tremendo párrafo de un estudio que hablaba del doctor como agente terapéutico y hablaba del valor de las palabras y de cómo nosotros, de nuestra narrativa, y mencionaba en este caso estudios o menciones de médicos que al arrimarse a los pacientes, con solo arrimarse a los pacientes y los pacientes escuchar su voz, cambiaban notoriamente no solo su actitud, sino su estado. Eso sería interesante, sin pensar que somos superhéroes, porque justamente Roderick Henderson dice que los pacientes no necesitan más superhéroes en la vida de ellos, sino que ellos deben entender que son los héroes de la película.
algo similar que dice Rolnick en entrevista motivacional, ¿no es cierto? El paciente tiene lo que es necesario para recuperarse, nosotros tenemos que hacérselo entender y saber. Entonces, no siempre el paciente saldrá arreglado, ajustado, alineado y demás, pero lo que sí debemos recordar o saber es que el paciente debe sentirse acompañado, debe sentirse escuchado, porque Rolnick dice que más allá de que no somos sanadores, posiblemente el paciente, si hacemos eso, posiblemente el paciente se sane. Por último, y es la última en serio, y perdón si me fui de largo, en la imagen de la izquierda, cuando hablas del camino a la recuperación, y esto ya seguramente lo habrán visto, uno pensaría que cuando vos tenés el mejor ejercicio, la mejor maniobra manipulativa, el mejor abordaje educacional o para compartir información con tu paciente, y esperaría que una vez que empezás el tratamiento, la mejora vaya en línea recta hacia arriba, y Nickins nos recuerda que muchas veces es como un sub y baja, es como esa recuperación efecto Toblerone. Afortunadamente es un Toblerone no acostado, sino inclinado hacia arriba. Eso quiere decir que el paciente va a tener algunos días mejor, otros días no tan buenos, o semanas mejores y semanas no tan buenas. Pero más importante que eso es la necesidad de que el paciente sepa eso. Porque si el paciente no lo sabe, el riesgo que uno corre es que el paciente te abandone. Y si el paciente no sabe que muchas condiciones musculoesqueléticas pueden demorar de 6 a 8 semanas en modificarse significativamente, el paciente te abandona. Entonces, démosle al paciente de entrada, porque el paciente lo merece, nuestro enfoque, nuestra apreciación, pero a su vez una idea o un pronóstico honesto de lo que va a ser ese proceso. Mario, llegaste a tiempo, tremendo, y Germán, gracias por bancarse ahí. Salgo de compartir. Dale, muy bueno, David, como siempre. Me olvidé de hacer perdón, me olvidé de hacer el tono español. La próxima, si es que hay una próxima, voy a intentarlo. Bueno, dale, espero que haya una próxima entonces. Dale. David, quiero contarle a la gente que está ahí que muchas de las referencias que vos tomás no es solamente porque las leíste, sino porque charlas con esta gente, y no solamente charlas vos con ellos, sino que nos invitas a muchos otros a participar de ellos. Así que eso también es algo que se agradece y está bueno que lo sepan ellos, porque si te empiezan a seguir, probablemente puedan tener acceso a estas bestias de la profesión. Así que gracias Seguro. por eso también. Perdóname meter ahí que muchas de estas cosas que yo mencioné hoy, en la Instagram de Kinesio Edu hay un montón de vivos de IGTV, en los cuales van a escuchar cosas como estas. Me encanta juntar, recabar información y transmitirlo, y es importante que la fuente se sepa, porque muchas de estas cosas uno va adaptando cosas, pero es importante que la fuente se sepa, porque hay que demostrar respeto en ese sentido. Darle crédito a los autores. Absolutamente, no me salía la palabra, gracias por la consideración. Bien. Entiendo a mí, a ver, yo esto que vos me contás, yo obviamente lo he escuchado más de una vez, pero siempre me hace mucho ruido. Imagino que a quien no haya escuchado nunca una charla tuya, hoy le hizo ruido esto de correrte un poquito no un poquito, corrernos bastante de solamente pensar en la anatomía, en la biomecánica, en el tejido, y contextualizar a esa persona, y no solamente enfocarte en la articulación, en el músculo y demás. Que ojalá fuese que todos van hacia ese lado. La realidad nos muestra hoy que no son tantos, pero que hacia ahí vamos. ¿Sí? Así que espero que se contagien un poquito de esto que nos mostró David. Yo te voy a tirar la primera pregunta, que es de Patricia Larrazabal, que es una de las directoras de la carrera, que se quedó con una frasecita que ahí como que pedía explicaciones. Leyó que existen pacientes malos, que
explique un poquito eso, ¿qué sería un paciente malo? Eh, ¿Qué pregunta? No, quizá, no me acuerdo si yo puse malo exactamente, o puede ser, un paciente de erróneo además. Y antes de responderle a Patricia, déjame decir algo en relación a lo que dijiste, pero no me escapo de la respuesta. Vos decís que no somos tantos, y es cierto, pero hay una razón. Jason Silvernail, en la charla de IGTV, dice que cuando sabemos que ciertos abordajes son efectivos en los pacientes, tardamos de 10 a 13 años en incorporarlos. Entonces, hoy sabemos que muchas cosas como exposición gradual y educación del paciente y demás, y pensar en una cosa mucho más íntegra, mucho más biopsicosocial, porque los tejidos muchas veces importan, pero no siempre y no tanto como pensábamos. Pero bueno, tardamos mucho en incorporar eso como profesión, ¿no es cierto?, a nuestro abordaje. Pero a mí me pegó más que eso, me pegó lo que dijo, es que no solo que tardamos mucho en incorporar cosas que sabemos que funcionan, sino que tardamos más tiempo en desechar o desestimar cosas que sabemos que no funcionan. Y ahí entraríamos en un poco de un terreno escabroso y crítico, y lo dejamos abierto a la imaginación de cada uno, pero sí les digo, no por opinión personal, sino por data, por condiciones sistemáticas, que hay un montón de huevadas que estamos usando hoy que no deberían ser usadas y que quizá en 5, 10 o 15 años no las usemos, pero como somos lentos en incorporar y más lentos en desechar, todavía estamos donde estamos. Ese era el mensaje. Y con respecto a la pregunta de Patricia, yo solo dije que muchas veces los tratamientos son apropiados. O sea, nosotros tenemos base o evidencia para la utilización de tal o cual ejercicio o para la utilización de tal o cual maniobra manipulativa, pero el paciente no es el apropiado. A eso me refería. Ron dice que muchas veces los pacientes no están listos para escucharte o para recibir una movilización, una manipulación. Hay pacientes que no les gusta el contacto. Lamentablemente hay pacientes que se van a oponer o resistir notoriamente a la sugerencia de movimiento o ejercicio. Entonces, él dice que hasta que el paciente no esté listo, ese paciente no es el paciente apropiado para tu maravillosa intervención, por más evidenciada que sea. Y a eso yo me refería. Espero haber clarificado la idea ahora. Me imagino que sí, me imagino que sí. Eh, qué, qué ruido que siempre me hace cuando escuchamos esto de que nos cuesta desechar, es porque muchas veces se ha invertido mucha plata, mucho tiempo, y que te muestren que no sirve, o en realidad no funciona por lo que creíamos que funcionaba, no, tiene este sesgo de que no te permite dejarlo, es difícil de abandonar. Pero bueno, es parte del proceso. Absolutamente. A mí todavía hoy me cuesta dejar de hacer cosas. Mi certificación en terapia manual llevó 7 años, podría haberme llevado mucho menos, en el medio nacieron 2 hijos y demás, pero mucho tiempo, mucha inversión, 500 maniobras en el examen, en la certificación, de las cuales hoy usaré 15 o 20 en los pacientes. Y cuesta, ¿no es cierto? Pero bueno. Así es el camino. Bien, tengo una pregunta de Augusto, que, bueno, lo primero que te dice es que es muy buena la charla, es un grosso. No, gracias, Eh, Augusto. No, y transmito nomás. dice, mi pregunta, más que preguntar, es dónde entra McGill en esto. Yo arranqué leyendo primero a él, antes que a todos los grosos que vos nombraste, y me cuesta poder asimilar sus conceptos tan biomecanicistas si los tenés en cuenta vos. Sí, mirá, Augusto, tuve la chance de ayudar un poco a traducir a Maguil cuando vino a Brasil. Y llevamos una delegación de acá y tuve la chance de charlar mucho con él también.
porque solamente, no porque quién era yo, sino porque sencillamente yo conocía, era bastante amiga de la persona que lo trajo a McGill a Brasil, y gracias a eso tuve chance en esos días de charlar mucho con él. McGill, interesantemente, bueno, Greg Lehman, quien hoy te muestra una ventana un poco diferente, una posición un poco diferente, fue discípulo de McGill durante mucho tiempo. Yo en joda, te cuento una anécdota, le digo a McGill sentado en el frente, y ahí Couseiro me sacó una foto, le digo, hace poco que estuve con tu discípulo en Buenos Aires, y me dice McGill, ¿de quién me hablas? Y le digo, de Greg. Y me dice, no, dice Greg, no es mi discípulo más. Y le digo, ¿por qué? Bueno, no, pero me dice, pero acá voy un poco respondiendo a tu pregunta. Me dice McGill, muchas de las cosas que Greg y que esta gente que habla de Dios psicosocial, hoy muestran, yo se las decía largo tiempo atrás. Él dice que todo esto de sensibilización y exposición gradual son conceptos que él ha venido manejando. Quizá no los ha hecho tan populares en sus libros o en sus charlas, ¿no es cierto? Como debería haberlo hecho si es que realmente muchas de sus cosas vienen de ahí. Sin embargo, a ver, mucha de la investigación de McGill con columnas de cerdos, ¿no es cierto? Hoy sabemos que son poco aplicables, acorde a lo que dicen muchas de las personas que están no tan de acuerdo con McGill, no son tan aplicables a la persona, al ser humano en vivo, ¿no es cierto? Sobre todo lo que respecta a la flexión lumbar y a la lesión del disco con flexiones repetidas. Fíjate que ahí tomaban columnas de chanchos y las flexionaban en forma repetida hasta 6.000 veces y lograban generar una herniación discal, algo que no es factible que en la vida diaria ocurra. De ahí viene esa famosa frase de McGill que todos los discos tienen una vida máxima, una vida limitada, ¿no es cierto? Resumiéndote la respuesta, yo creo que hay cosas de McGill que son muy interesantes. Yo creo que hay un montón de cosas que debemos tomar con respecto a la mecánica en lo que a altas cargas, ¿no es cierto? Cuando estamos trabajando con pacientes que van casi de lo que es intervención de entrenamiento. Cuando las cargas son altas, y esto Greg lo dice mucho, la mecánica importa más, es un poco el fuerte de McGill, ¿no es cierto? Me parece que eso no debemos dejar de conocer. Ahora, activar la musculatura de la manera que él hace y pedirle al paciente que cuando va a hacer tal o cual movimiento, si no estamos trabajando con cargas, quizá no tenga lugar. Hoy los conceptos de de O'Sullivan y de Lehman y demás, y de izquierda O'Sullivan, apuntan a que el paciente relaje su columna, ¿no es cierto?, para iniciar movimientos y no entumecer tanto. Obvio, otra vez, cuando hablamos de altas cargas, por ahí esos conceptos tienen más sentido. No sé si me fui mucho. Bueno, queda claro. Siempre, sobre todo en qué momento lo empieza a pregonar él, era otro momento de la rehabilitación, de la recuperación. Entonces, todo lo que descubrió, todo lo que pregonó realmente fue de utilidad. Fue el inicio de muchas de las cosas que hacemos hoy, así que no hay que descartar lo suyo, pero sí No, crecer sobre eso. y si me permitís, la última cosa con eso, mucho de McGill se basaba también en las escuelas de columna, la instrucción ergonómica y demás. Y no debemos ser necios de descartar un montón de esas cosas o de tirar todo por la basura, pero sí sabemos que muchos de esos conceptos idos en una escuela de columna que también considere otros factores y no solo los mecánicos, pueden tener sentido. Si las escuelas de columna o la educación ergonómica o de movimiento se queda únicamente con la mecánica, por ahí te quedas corto. Muy bueno.
David, Gonzalo, que es alumno de la universidad, te pregunta, ¿estás? ¿Te votó? Ahí estás. Ahí estamos, sí, se habían colgado un poco. Decía, Gonzalo, que es alumno de la universidad, te pregunta, ¿cómo debemos tratar con un paciente que viene pensando que su dolor es solamente por una lesión, que solo quiere masaje? Aquí me trato de responder de dos maneras diferentes. Una, definitivamente, son dos preguntas por ahí un poco diferentes, asociadas. Una en la que piensa que el dolor es como consecuencia de una lesión y la otra es que solo quiere masaje. Uso esto de Rolnick en el sentido de que él dice que hay que rodar, ¿no es cierto?, con la resistencia que el paciente te pueda mostrar a tu sugerencia. Y en ese paciente que solo que te sugiere o que quiere masaje, que te dice que quiere masaje, yo empezaría preguntándole qué es lo que el masaje, qué es lo que él piensa que el masaje le va a hacer, ¿no es cierto? Y sobre todo si el paciente piensa que hay una lesión. Porque masaje en lo que es curación tisular no hay demasiada evidencia, pero suponete que tuviera dolor, que ni siquiera te hable de lesión, y que venga buscando masaje, un abordaje pasivo, yo empezaría por decirle ¿qué pensás vos que esto te va a hacer? Esto es de Rolnick, esto es bien de entrevista motivacional. Y escuchar qué es lo que piensa el paciente. Y después, ahí es donde viene esto de rolar o rodar con la resistencia, ¿no es cierto? No necesariamente decirle, loco, para mucho, esto no te va a hacer un carajo, déjate de joder, vamos a hacer otra cosa. Mirá, me parece interesante que vos pienses de esa manera, pero te quiero contar que además de la utilización de masaje, habría un montón de otras cosas que podríamos hacer y que han demostrado ser altamente efectivas en el tratamiento de tu problema. Ahí es donde Rolnick dice, si vos tenés la chance y el paciente está listo, mostrarle algo de la evidencia para apoyar lo que vos estás sugiriendo, ¿no es cierto? Y con respecto a lo que preguntaban de que su dolor esté asociado a una lesión, yo diría otra vez, no necesariamente entrar en una confrontación directa con el paciente, decirle que podría ser una opción, pero que también van a existir un montón de otros factores que nada tengan que ver con una lesión de tejidos que podrían estar generando ese dolor que están experimentando. Insisto, en ambos casos yo iría con estos conceptos de Rolnick de entrevista motivacional en el cual evitas un poco una conversación directa, porque me meto un poco con eso y lo hago sencillo. Cuando vos escuchás cosas como esas, que el paciente dice que su dolor es por una lesión y que quiere un masaje, lo primero que uno va a querer es corregir al paciente. Y si nosotros automáticamente queremos corregirlo e intentar demostrarle que lo que está diciendo es erróneo, lo único que vas a lograr es que el paciente aumente su resistencia a lo que vos le podés ofrecer. Por lo tanto, la idea sería ir suave, rodar con resistencia, rodar con esos conceptos quizá erróneos que el paciente te ofrezca y cuando llegue el momento sí meterle algo de lo tuyo. Qué bueno. Quedó claro, me imagino, Gonzalo. Diego, te escribe Diego Toro, que es de Chile. La Sí. pregunta va por ese lado. Dice, muy buena charla, David, rompiendo paradigmas. Quería saber, según tu experiencia, cómo haces para educar a un paciente que llega con dolor lumbar de larga data, que está convencido de que su dolor es causado en tejido y que cree que el movimiento y carga le causa más daño. ¿Qué discurso utilizás para cambiar sus creencias? Va un poquito por el lado de la respuesta anterior. Sí, a ver, Diego, creo que Germán te sigue mucho y te etiqueta mucho y comparte muchas de las cosas, así que te he conocido a través de Germán en el Instagram. Eh, Va un poco de la mano de lo que venía diciendo. Yo, cuando él me dice qué elemento utilizo, yo he
modificado en los últimos años por ahí la manera de ofrecer esta educación de dolor, porque por años utilicé algunos pequeños manuales, o como le llaman afuera, esos handouts, esas pequeñas cositas que uno le muestra o le da al paciente para que se lleve a su casa, infografías y demás. Tengo una carpeta en el consultorio con algunas fotos y diagramas y demás, y para algunos pacientes eso está bien, y otros empezás a mostrarles y te das cuenta que no quieren saber nada con eso. Entonces ahí está un poco el tema de identificar a ver a qué paciente eso le va a servir y a qué paciente no. Yo utilicé mucho tiempo, lo digo por si a alguien le interesa, Joe Nis tiene un pequeño manual de educación de dolor traducido al español, y está muy interesante. Después de última compartimos el link o demás. Pero con respecto a la otra pregunta de Diego, es un poco otra vez lo mismo. Yo no iría a esa confrontación directa, sobre todo cuando el paciente se resiste al movimiento. Sí, siguiendo con los conceptos de Rollins, le preguntaría por qué le parece que el movimiento no puede ayudar y si han tenido experiencias desfavorables con esto. Porque, insisto, Rollins dice que nosotros en estos casos tenemos que hacer al paciente expertos cuando están charlando con nosotros. Y tenemos que sacarles un montón de cosas que el paciente no sabe que sabe sobre lo que le está pasando. Es medio parecido a lo que dice Flickstein, que el paciente no sabe todo lo que sabe sobre su problema y que nosotros no sabemos todo lo que no sabemos sobre el problema del paciente. Por lo tanto, la idea otra vez es hacer que el paciente de a poco, no que vomite, pero que de a poco vaya alargando todas las creencias, pensamientos, y en este caso sobre lo que es el movimiento y por qué piensa que el movimiento puede ser desfavorable, y después otra vez, insisto, siempre igual, cuando el paciente esté listo para recibir el mensaje, meterle. Ahora hace muy poco Nicolás Sepúlveda compartió algo interesante. Yolita Belton dice que es una persona que ha participado mucho en el San Diego Pain Summit y demás, como paciente. Ella cuestiona cuánto nosotros, los fisios o los médicos, le podemos enseñar a los pacientes de dolor, siendo que el dolor es una experiencia unipersonal, entonces hay que ser cuidadosos, pero si en algún momento tenés la chance, mostrarles algo. Te estás convirtiendo en un filósofo ahí. Sí, sí. Filosofía y fisioterapia. Pero van de la mano, ¿eh? Eso no es nada loco. ¿Dos más, te parece? Sí, no es drama, dale. Todavía el pollo en casa no está, así que no es drama. Si hay preguntas, dale un cachito más. ¿Quieres? Dale, tenemos un tiempo. Pablo te pregunta, ¿qué opinas de la dirección de preferencia como evaluación y tratamiento del dolor lumbar? ¿Lo usarías solo o combinado con estabilización del core y manipulación? Muchas gracias por la disertación, excelente. Sí, a ver, creo que él mismo respondió. La preferencia direccional o dirección de preferencia es algo que yo utilizo en algunos casos en la evaluación de columna. Él dice en evaluación y tratamiento. A su vez, cuando primero me crucé con ese concepto, la idea que venía a través de eso era que por ahí si el paciente tenía sintomatología agravada con flexión, la idea podría ser, bueno, voy a elegir otros movimientos que no vayan en esa dirección. Eso sería un poco evitar. Y después te cruzás con personas como Lehmann, que allá por el 2015 empezó a hablar de no necesariamente evitar, ¿no es cierto?, los movimientos dolorosos, sino meterse de a poco, adaptar, ¿no es cierto?, progresar con los movimientos. Así que sí, no es algo que ocupan el principal rol. Y de paso me voy del tema, un poco, pero un poco con lo que venimos hablando, Germán. Tampoco
utilizo demasiado outcome measures o medidas de resultado. Sí, un poco venimos hablando que utilizamos, es lo que venimos hablando con Germán, utilizamos algunas cosas, algunos puntos que pueden ser más que interesantes, pero yo venía jodiendo con esto de que prefiero, en vez de darle un cuestionario con 30 preguntas al paciente, dedicarle 5 minutos de atención plena, casi como mindfulness. Pero literalmente prefiero eso y no digo que los cuestionarios de ninguna manera sean no necesarios, tienen un lugar. Y para algunos pacientes, y un poco Mikins lo dijo el otro día, para algunos pacientes serán importantes, pero van a ser contados. Sí, y hay algunas, como decíamos nosotros, hay algunas preguntas que no pueden faltar en tu entrevista, que son las que necesitan casi todos los pacientes, que bueno, esas están en todas las encuestas. Voy a leer una del chat, porque dejé olvidado el chat. Pregunta Juan. ¿Cuáles serían los factores que te llevan a pensar como terapeuta que el paciente no necesita fortalecer? ¿Cuál o cómo sería el enfoque que le darías? Mirá, te estuve perdiendo mucho. Para no responder mal y de gusto, ¿me la podés hacer de vuelta? Creo que te entendí. Ahora ahí saqué la conexión del Wi-Fi del teléfono, perdón. Bien, va. ¿Cuáles serían los factores que te llevan a pensar como terapeuta que el paciente no necesita fortalecer? ¿Cuál o cómo sería el abordaje que le darías? Es interesante la pregunta. Yo insisto en esto de que está esta frase que vos no le puedes cerrar dentro de tu abordaje terapéutico si incorporas ejercicios de fuerza o fortalecimiento en tu abordaje. Y no sé si está equivocada la frase. Quizá por algún lado esté ok pensar de esa manera. Pero me baso un poco en lo que dijo Greg, ¿no es cierto? Lo dijo hace 2 o 3 semanas, y en el 2017, lo dijo en el 2015, cuando uno evalúa al paciente, ¿no es cierto? Y observás la manera que se mueve, la naturaleza de sus movimientos, uno puede determinar así a grosso modo si este es un paciente, ¿no es cierto? Y guarda, lo digo con absoluto respeto a la terminología, si este es un paciente al cual le falta control de movimiento, ¿no es cierto? O es un paciente que uno podría tildar como un paciente rígido, entumecido, ¿no es cierto? Con poca disociación de movimiento. Entonces, muchas veces depende del modelo que te muestre cuando se muevan, y uno va a elegir un poco el abordaje. Ahora, también realizo evaluaciones de rango de movimiento. Obvio que las evaluaciones de columna cervical y de lumbar son muy conocidas, pero muchas veces en disfunciones de columna, la columna lumbar es que yo tengo una charla justamente que se llama la región olvidada. La columna dorsal es una sujeta a restricciones de movimiento. Y cuando vos evaluás la movilidad contra la pared, hay 3 cosas básicas que se realizan. Te das cuenta que este paciente no tiene ni siquiera el 50% del rango de movimiento en columna dorsal. Y vos a esos tipos le das ejercicios de fortalecimiento y capaz que los entumeces más todavía. Generás mayor activación, mayor compresión, y eso posiblemente, ni siquiera hablo de síntomas, sino que puede llegar a entumecer más a esa persona. Obvio que muchas veces, y otra vez, ciertas cosas cuestionadas, interdependencia regional, uno puede decir, bueno, yo voy a movilizar la columna dorsal, la región olvidada, una región sujeta a entumecimiento, voy a activar musculatura profunda del core y demás.
no es que estoy de ninguna manera en contra de eso, pero sí digo que por ahí no vayamos pensando que todos los pacientes cuando llegan a nosotros tienen que ser necesariamente puestos en un programa de fortalecimiento. Germán, vos estuviste con Greg, ¿recordás algo más de lo que él dijo? Yo, a mí se me van demasiadas las cosas. Porque él hizo una mención importante a esto de que no todos los pacientes necesitan fortalecimiento. No sé si recordás algo más de lo que yo dije. No, algo textual no, Bueno, pero un aprieto ahí. lo más común es que siempre llega el paciente que le duele o que tiene los hombros antepulsados. Y lo primero que le dicen, tenés que fortalecer la espalda atrás. Y vos evaluaste de que no, se tiene que mover más quizás, y simplemente no es que necesita ganar fuerza. O sea que no, es por eso que el concepto ese arraigado de que si está curvado necesita fortalecer lo que está alargado, eso creo que es lo que hay que cambiar y que lo que no sé si entendió bien Juan, que no es todo fuerza. Sí, a veces Claro, y además, cuando ellos evalúan factores que son significativos en la recuperación, la fuerza puede ser uno de los factores a considerar, pero quizá también la resistencia, ¿no es cierto? La no fatigabilidad de la musculatura por ahí tenga más importancia que la fuerza misma. Por lo tanto, por ahí hay otras cosas, y yo insisto, no estoy muy enloquecido con el tema de elongación, porque elongación hoy ha demostrado no ser un factor muy fuerte en lo que es abordaje terapéutico, pero sí en lo que respecta a movilidad, ¿no es cierto? O flexibilidad. Entonces muchas veces por ahí tenés que elegir favorecer un poco lo que es movilidad o flexibilidad y no tanto lo que es fortalecimiento, o pensar en distintas regiones. No para nada en contra, pero no quiero que vayamos pensando que a todo el mundo tenemos que hacer ejercicio de fuerza, fuerza, fuerza. seguro de eso. No todo lo que conocemos va a funcionar para todos. Algunos tratamientos van a servir para algunos, otros para otros no, más allá que sea el que más evidencia tiene. A veces tratamiento sin evidencia o sin sostén en los papeles funciona y va de maravilla por otras cosas. Entonces, no casarnos con nada. David, muchas gracias por tu Ahí yo tiempo. puse, perdón, ahí yo puse, vos pusiste Sí. el de Greg Lehman, Estrategias de Recuperación, que está en el sitio de Greg, y el pequeño handout o manualcito de educación de dolor que yo a veces utilizo es ese que puse ahí, Joe Nis, NIJS. Su sitio es Pain in Motion, su sitio web, y dentro de ese sitio vos te metés y te va a aparecer traducido al español y lo podés imprimir totalmente. Sí. Eh, ¿Qué dice? ¿Alguna macana que nada, veo otra que está vez. tipeando? No, que no leo lo que pusiste, entonces estoy por. Sí, Ahí ahí lo está, puso Mario. Ahí está, ahí aparece, está. me parece. Correcto, sí, sí. Eso, ahí está. Agradecerte por tu tiempo, por tus respuestas, por lo dedicado que está a esto de hace años de cambiar el paradigma. Espero que no pierdas la fuerza y sigas por ese lado. ¿Algunas palabritas finales que quieras decir, David? Bueno, ya te digo la palabra final, pero vi ahí, no me acuerdo, estoy en el chat, una sola mención de Pablo Trabadelo, a quien conozco porque le he hecho algunos cursos con gente que he traído del DNS y demás, y cursos, me parece que con Clara, Clara Frank, la primera vez que lo conocí. Los conceptos de collage o colar, ¿no es cierto? Pues yo hablé mucho de relajar. A mí hay algunos conceptos del DNS que me atraen, que me gustan, que me parecen muy apropiados. Sin embargo, si vos pensás hoy, y Pablo, te lo menciono, si vos pensás en esta sugerencia de Ken Sullivan, de Peter Sullivan, de Greg, que muchas veces está bueno relajar y perder naturalidad y que sea movimiento no consciente, como dice Gifford, ¿no es cierto? Que el movimiento ideal es el no pensado, no consciente, natural, sin esfuerzo y demás.
a mí me cuesta realmente aceptar todavía, más allá que, a ver, está utilizado, que uno para, no sé, generar una rotación de tronco tenga que, si no es meter el ombligo y girar, hacer un raise abdominal, girar, o generar una respiración intraabdominal, entumecer todo, inflar el abdomen y después girar. Esas son cosas que por ahí a mí todavía me resuenan, que no termino de entender y aceptar. Otra vez, y yo creo que si queremos la definición de movimiento natural, Gifford, por ahí a veces la tendríamos que hacer más sencilla. ¿Qué tenés? El libro de Gifford ahí atrás. Ojalá. Ah, porque tenías el libro es similar a eso que tenés ahí, en los 3 tomos. No, ojalá, Pero bueno, pero era solo un son una comentario por eso. deuda eso. Che, no, bueno, a los 40 que se quedaban, gracias a los 40, no, mi única mención, gracias a los 40 que se quedaron, les agradezco, Mari y Germán, la posibilidad, cuando lo crean conveniente, puedo tener algo interesante en el mismo tono, que relacionado con tendinopatías, justamente se llama tendinopatías más allá del tendón, así que cuando les quede un huevo, o cuando algún español, un chileno se les caiga, me pegan un llamado y hacemos otra salida. Sería una de las opciones para seguir un poco este camino. Pero no, en serio. Lo último. Soy un clínico, nada más, un clínico que utiliza evidencia y me encanta compartir. Tengo lo que yo considero mi gran virtud, que es que leo un montón. Me encanta leer, me encanta sacar ideas, resumir cosas, adaptar y demás. Eso es lo único que hago. Así que es lo que intenté hacer aquí para este momento, es traer un poco de un conglomerado de cosas y tratar de ponerlo. Eso a veces es un poco difícil, tratar de orientarlo, ajustarlo y darle un hilo, ¿no es cierto?, para que no vaya de allá para acá y todo lo demás. Así que eso es lo que considero por ahí mi mayor virtud. Además, lo último, la pasión que todavía tengo por la kinesio, a pesar de que tengo 50 años, porque algunos de mis colegas de 50 ya están haciendo otra cosa. Algunos tienen un campo por algún lado, otros tienen una panchería, otros tienen así que bueno, será el momento, será que uno tiene que hacer esto hasta que decida que la pasión no está, pero por el momento está y sigue creciendo y cuando me encuentro con gente como ustedes, definitivamente crece más todavía. Les mando un abrazo grande a Un abrazo todos. gigante. Muchísimas gracias a todos los presentes y bueno, sobre todo a David. Mario, saluda. Un abrazo grande, David. Gracias por tu tiempo de vuelta. Sabés que siempre es bueno escucharte, ¿no? Hemos charlado bastante, mucho antes, pero bueno, siempre es bueno tener una charla con vos. Así que ya, a nombre de la universidad, agradecerte por esto y bueno, los que están presentes todavía, recordarles que nos quedan 2 o 3 charlas más de este tipo y seguramente a David lo volveremos a convocar para una charlita más. Te mando un abrazo enorme, David, en la distancia y hasta siempre.